Radio Cartaya 107.2 FM. La música más actual suena en tu emisora amiga. Radio Cartaya, emisora municipal. Emisora municipal. Desde esta casa, Radio Cartaya, emisora municipal, una de las más antiguas de la provincia de Huelva, tenemos ese orgullo y ese honor de seguir trabajando para todos ustedes desde hace muchísimos años, mucho más de 30 años, fíjense. Bueno, nos vamos con la ruta más misteriosa, pero para ello tenemos a un experto que es nuestro compañero y amigo José Manuel García, que todos ustedes ya también lo conocen. Nos vamos hasta la preciosa Sevilla. José Manuel, buenas tardes. ¿Qué tal, compañera? Muy buenas tardes. Pues mira, muy bien, porque ya parece que el solito, que estas nubes se nos van, que nos afectan mucho, sobre todo a los que estamos un poquito, nos afecta a la cabeza, y nos ha dicho nuestro hombre del tiempo, que es Meteo, un chico muy joven de Cartaya, que para este fin de semana va a hacer frío, que viene viento del norte, así que no vamos a tener agua. Y bueno, pues eso, oye, que tengo ganas de frío, José Manuel, aunque a ti creo que no te gusta, ¿no? A mí no me gusta nada el frío. Pues a mí sí, fíjate, no coincidimos. Entre tú y yo lo detesto. Detesto el frío. Pues este fin de semana... Lo llevo fatal, Lo llevo fatal. Pues ya lo sabes, este fin de semana nos ha dicho nuestro meteo personal que baja las temperaturas, que viene un viento del norte. Así que nada, abrígate para tus rutas. Habrá que abrigarse para la ruta, para la moto. Y eso es verdad, que tú eres motero. Date cuenta que, bueno, motero no soy realmente. Yo, el mundo de la moto, el motero es el que vive para temas de moto y demás, y yo no vivo para esto, la verdad. Bueno, la verdad es que en Sevilla será mucho más cómodo ir en moto, ¿no? Sí, aquí sí. Claro. Aquí, sobre todo en cuestión de aparcamientos en la zona centro y demás, que realmente puede ser algo complejo y algo que te puede poner los nervios de punta. Uh-huh. Pero bueno, yo dentro de lo que cabe, ya te digo, la moto me lleva, que es lo importante. Y luego, bueno, pues poquito a poco, pues uno, tú sabes, va haciendo otras cosillas, aunque sea a nivel de mecánica de moto, para los que he de confesar que soy un absoluto negado. Bueno, pues ya hemos conocido el tiempo para el fin de semana y ahora nos vamos con la ruta misteriosa. ¿De qué nos vas a hablar hoy? Fíjate, no sé si te ha pasado alguna vez. Dime. Que has observado cómo un niño pequeño habla con alguien. Sí, me ha pasado. Habla con alguien así a nivel extraño, bueno, pues lleva a decirle, oye, ¿con quién estás hablando? Y ese crío, pues simplemente te dice que con una persona que está ahí hablando, que está observando. Sí. Y esto puede parecer que no, pero es tremendamente traumático, sobre todo para la familia, ¿verdad? La familia que pueda estar en un momento dado y decir, bueno, el niño hablará realmente con alguien, no estará hablando con alguien, con quién, de qué se ríe el niño, ¿no? Un poco, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues de eso te voy a hablar hoy. Pues es muy interesante, porque yo creo que eso nos ha pasado a más de uno y de una, y además en los más pequeñitos, en esa inocencia tan bonita que tienen, ¿verdad? Que yo creo que tienen esa capacidad de ver más allá de lo que vemos nosotros cuando perdemos ya esa inocencia. Ellos, lo viven tan normal como que tú y yo estamos hablando. Claro, sí. Es que date cuenta que es un fenómeno que es sumamente inquietante. Sí. Eso es lo primero. Es un fenómeno que es complejo, que es muy complicado de poder, en este caso, de alguna forma, casi entender. Uh-huh. Hasta donde nosotros entendemos lo difícil o lo fácil que es entender algo o no. Sí. Porque hablamos de ese fenómeno en sí. Vale. Hablamos del fenómeno de las apariciones después de muertos y también de algo tan importante como los amigos imaginarios que pueden llegar a tener los críos pequeños. Uh-huh. De todo ello vamos a hablar y de todo ello en todo ello nos vamos a centrar hoy. Pues cuéntanos. Porque esas historias. Hay ocasiones en las que a uno le sorprenden, por no decirte que le deja perplejo, como hay casos que no hay un conocimiento
de esa persona que ha fallecido, pero sin embargo hay alguien que sí parece conocerla bien, incluso hablar con ella. Es el caso que yo hoy te quiero contar de una familia gaditana que tiene un problema con su hijo. Su hijo desde que nace, es decir, que no llega a conocer a su abuela. La abuela en este caso no es conocida para él, había fallecido antes que él naciera y por tanto, bueno, pues no había podido tener ese conocimiento, ¿verdad?, de lo que es ese familiar. Y ella también se quedó con la pena de decir, no voy a ver a mi nieto, no voy a ver a mi primer nieto. Y lo decía con pena y amargura porque evidentemente soy consciente que un nieto siempre crea una ilusión, unas expectativas y que en cierta forma, bueno, pues genera todo eso que mueve por dentro a la persona y que es tan importante. El niño, una vez que nace, ya nace sin abuela, por ninguna de las dos partes, ni de padre ni de madre, pero desde pequeño parecía ver algo, jugar con algo notaba aquel crío, algo notaba, algo veía, se reía. Los padres llamaban la atención sobre ese detalle porque decía, es que, dice, es muy complicado, dice, porque él está en el cuarto y es como si estuviera hablando con alguien o como si se estuviera riendo ante las gracias que le hace a alguien. Sin embargo, bueno, pues en el dormitorio suyo no hay nadie. Fue pasando el tiempo, aquel niño fue creciendo y mientras que iba creciendo, pues nuevamente surgían más fenómenos que iban aparejadas con esta realidad. En tanto en cuanto, bueno, pues aquel crío parecía estar hablando con alguien, balbuceaba algo que no se le llegaba en muchas ocasiones a entender bien y que simplemente era esas primeras palabras chapurreadas que tienen un crío y que a los padres pues tanto les puede llegar a crear esa duda, esa incógnita de qué estará hablando, qué estará diciendo. Pero bueno, iba evidentemente creciendo, perfeccionando el hablar y en cierta ocasión entran en su habitación y le preguntan aquello de ¿con quién estás hablando? Y el niño, en su corto expresarse, pues dice que con la abuela Antonio. ¿La abuela Antonio? Antonio, ese chiquillo se llama Antonio. Antonio, eso es imposible, con la abuela Antonia, con la abuela Antonio. Eso les pasó en varias ocasiones hasta que una de aquellas jornadas en las que el crío sorprende con esta abuela Antonia, pues nuestros protagonistas, o en concreto su madre Ángela, siempre con ese saber estar y esa sabiduría que tenéis las madres, pues dice aquello de yo voy a salir de dudas y le voy a enseñar un álbum de fotos y en ese álbum de fotos pues va a haber una serie de imágenes de familiares. Si el niño identifica ahí a la abuela, pues evidentemente algo extraño hay. Y saca el álbum de la boda, un álbum que imagínate, no lo revisaban desde poco tiempo después del enlace matrimonial, cuando se le enseña a la familia y demás, la verdad no nos engañemos, con posterioridad poquitos son los que echan mano a ese álbum de fotos, salvo los muy nostálgicos, que también los puede haber. Bueno, pues revisa el álbum de fotos con el niño, le va enseñando, mira, este era el Tito Juan, aquellos son tus primos. Y el niño, bueno, pues riéndose y demás. Y llega un momento en el que llega a una imagen en la cual están ambas abuelas en la misma imagen. Y el niño, pues, dice aquello, abuela Antonia. Y claro, no habiéndola conocido, ni en la casa teniendo imágenes ni fotografías de aquella señora, pues lo siguiente que iba a subyacer era evidente. Pregunta de la madre en la cual le decía a aquel niño, abuela Antonia,
quién es la abuela Antonia de estas dos señoras. Y el niño rápidamente lo que hace es dirigirse a aquella que había identificado como la persona que se mostraba en su habitación y iba a hablarle, iba a jalearlo, y iba a hacerle todo tipo de bromas y de gracias. De esa forma, ella, confusa, cari acontecida, obviamente, como no puede ser de otra forma, pues acude a su marido y le dice: ha identificado perfectamente a tu madre. El problema, que a tu madre no la llegó a conocer y que jamás estuvo en contacto con ella, por ese fallecimiento prematuro que le llega a esta señora y que acaba con su vida. Luego le enseñan otras muchas imágenes, otras muchas fotografías. Y en ninguno de los casos pues puede decir que el niño no reconociera a la abuela, porque por mucho que pasara el tiempo, por mucho que pasaran aquellas imágenes, aquel crío identificaba una y otra vez a aquella persona que se manifestaba en su habitación, que hablaba con él. Incluso había veces en las que él decía que le arropaba, algo que evidentemente es complejo de poder saber, salvo en otros casos que iré contando, en los que sí se ha producido una fenomenología también bastante extraña y bastante evidente. Dentro de todo esto nos encontramos otra particularidad, y es que el niño, con el paso del tiempo, aunque ha perdido esa conexión, esa relación que tenía con su abuela, sí es verdad que ocasionalmente la ve y ocasionalmente manifiesta que la abuela está allí. Incluso habla de circunstancias, de situaciones que son bastante evidentes, en las que el niño ha hablado: pues papá, cuando era pequeño, le riñó una vez la abuela porque quiso lavar a Buddy. Buddy es el perrillo, que de hecho todavía vive con ellos. Lo quiso lavar con lejía, y se ríen de aquello y dicen: bueno, ¿y cómo puede saber el niño esa anécdota si esa anécdota jamás la hemos contado en su presencia? Nunca, nadie. Porque, entre otras cosas, su familia, que son onubenses, pues viven en Huelva, pero ellos por motivos de trabajo se tuvieron que trasladar a Cádiz. Y las veces que han estado juntos, de lo que menos han hablado es de una anécdota de estas características, que evidentemente es real, pero que evidentemente el niño no conocía. Y eso pues lleva a hacerse a uno demasiadas preguntas, más preguntas que respuestas, que es como habitualmente se tienen en este tipo de casos, pero que muchas veces nos plantea la duda, la seria duda, si realmente tras este tipo de fenómenos se esconde algo más, se esconde otra realidad, se esconde algo que realmente está en contacto, en comunicación con esos niños que para unos ven amiguitos imaginarios y para otros simplemente pues lo que están entrando es con el fruto de su imaginación, o en otros casos, los menos en este caso amedrentados por una posible aparición o fantasma en su casa, de lo que hablan es de otra cosa, del contacto real con ese familiar que de alguna forma se está manifestando ante esa persona, ante ese niño, y que también de alguna forma está haciendo ver que existen este tipo de realidades que podremos negar, evidentemente, podremos hacer oídos sordos a todo ello, pero que existe, se da hoy día, y casos como el de este pequeño gaditano pues vienen a recordarnos que se trata de algo que también nos puede afectar a nosotros, y que hay personas, hay niños que han manifestado haber estado con amiguitos imaginarios y que de alguna forma la realidad invita a pensar que es así. Hay otros casos en los que sí hay una demostración, y estos son mucho más inquietantes, porque entre otras cosas nos vamos a encontrar con pequeños, en este caso una niña
que un buen día también manifiesta un comportamiento cuando menos llamativo, extraño. En ese comportamiento jugaba a las muñecas con alguien e incluso con ese alguien le ponía una tacita de las muñecas con el que le sirve una bebida, le pone una muñeca y tiene una conversación fluida, tanto que, bueno, los padres, como en este caso tenemos una vida que habitualmente es cómoda, pues mientras que aquella niña no diera demasiados problemas, pues por ellos encantados. Y debido a ello, pues nos vamos encontrando que la van dejando, pero va desarrollando esa capacidad de poder hablar, de poder estar en comunicación, en contacto con aquellos que sus padres no pueden ver. Su hermana, ya mayor, le saca 10 años de edad. Pues lo que siempre dijo es que ella, su hermana, siempre había hablado con alguien. Y a medida que pasaba el tiempo, nuevamente el tiempo es un factor sumamente importante en todo esto que estamos contando hoy. A medida que pasaba el tiempo, aquella niña pues va identificando a la persona. Y hay un momento en el que ella empieza a llamar a ese amigo o amiga imaginaria Rafaela. Uy, la Rafaela, ¿qué día está teniendo hoy? Uy, la Rafaela, no se te puede dejar solo. Venga ya, Rafaela, acaba ya que tenemos que irnos a jugar. Y bueno, los padres por Rafaela identificaban a la bisabuela. A la bisabuela, en este caso, por parte de madre de su madre, que se llamaba de esa forma. Ella, su madre Concha, siempre decía que Rafaela era un nombre que no le gustaba, que le espantaba. Por eso cuando escucha el nombre de Rafaela, prácticamente le viene un pellizco al alma, como diciendo, Rafaela es, o era, mi abuela. Es imposible que esta niña pueda saber quién era Rafaela. Pero sin embargo, aquella cría llamaba a Rafaela. Y un día, sentada con ella, pues simplemente le dice, ¿con quién juegas? Y le dice la cría, con mi amiga Rafaela. Ah, tu amiga Rafaela. ¿Y cómo es tu amiga Rafaela? Pues es mayor y siempre está por casa. ¿Y solo la ves tú? Sí, solamente la veo yo. ¿Y cómo es? Pues es mayor, le dice ella. Es mayor. ¿Es mayor cómo? Es mayor que tú. Tiene el pelo blanco y tiene cogido de los lados el pelo atrás. Chiquilla, en su corto entender, trataba de explicarlo de esa forma, que efectivamente era el peinado que llevaba la abuela Rafaela. ¿Y cómo va vestida? Le pregunta, en este caso, Concha. Pues lleva siempre un vestido negro muy feo, pero ella es muy simpática y juega conmigo. Aquello hace que esa madre se preocupe. No es que tampoco supusiera algo suficientemente, digamos, grave como para que esa familia realmente, bueno, pues tuviera una preocupación añadida a su vida, que no era el caso. Simplemente lo que tratan es de determinar si realmente la cría está viendo algo que es extraño o no. Y para ello deciden poner en su cuarto una cámara de seguridad, una cámara de control que se podía gestionar desde el móvil, desde el teléfono móvil. La ponen en un punto en el que coge toda la habitación y en el que pueden ver un poco y controlar lo que la niña hace, lo que la niña dice. Y llega un momento en el que una noche ven cómo la niña habla y a través de los móviles no querían ir, querían comprobar lo que estaba pasando. A través de los móviles lo que ven es que la niña, incorporada en la cama,
parece hablar con alguien que está a la vera, incluso le da así al colchón como si le estuviera dando la mano o al brazo de alguien. También le llama la atención orbes, esferas de luz que van surgiendo en la habitación y que van pululando de muy diferentes formas, de muy diferente manera, en lo que es todo el entorno de ese dormitorio. Claro, os podéis imaginar que aquello ya sí pone un poco más tenso a sus padres, porque entre otras cosas ya estamos ante un momento en el que es mucho más complicado el poder poner esa situación en la imaginación de una niña, sobre todo cuando llega la noche, que no tiene los juguetes, que está acostada, que no hay ningún otro elemento que sirva de distracción y que hacen que sea realmente complejo el poder o no determinar la imaginación de esa criatura. Muchas orbes, muchas pelotas de luz, que a mí es por lo que contactan conmigo. La madre, un poco angustiada, se pone en contacto y simplemente no me llega a contar la historia, simplemente me dice aquello de tengo que hablar contigo, me han recomendado que lo haga, me han pasado tu teléfono, de unas extrañas luces que aparecen en la habitación de mi hija. Y yo pues analizo aquellas imágenes, vídeos, y le doy mi opinión. Mira, creo que es la disipación de calor de los LED de infrarrojo que usas en la cámara. Por un momento noté que había cierta incomodidad con mi respuesta, porque aquella persona, de una forma bastante seca, me dijo simplemente, bueno, pues ya consultaré con alguien más. Yo le hice ver una realidad. Mira, te he contestado lo que creo ver en esas imágenes. Digo, no sé qué esperabas que te dijera. Yo no te puedo certificar que sea nada extraño, porque no lo es. Antes que encontrar una explicación que sea ilógica, que sea paranormal, antes tenemos que quemar todos los cartuchos de lo racional, antes que entrar en lo paranormal. Te he comentado que es disipación de calor de los diodos LED de infrarrojo, no porque a mí me haya iluminado Dios y me haya dado esa respuesta, lo hago en base al conocimiento que tengo en este tema como técnico superior en electrónica industrial y titulación que tengo de mis estudios de formación profesional en los Salesianos de la Trinidad, y luego, evidentemente, como también haber investigado muchos casos de estos y tener esa constancia tácita que se trata de ello. Periodísticamente, si recurriéramos a sensacionalismo, te diría que es un chollo, y como periodista, pues te podría decir, vamos a publicar la historia de tu fantasma, pero no es el caso. No lo puedo aseverar, no lo puedo decir, y por tanto me tengo que mantener en una postura que es más coherente. Esta persona, cuando atendió a mis explicaciones, que fueron un poco más extensas, sobre todo desde el punto de vista técnico, ya me explicó qué era lo que le sucedía y por qué se había puesto en contacto conmigo. Qué era lo que le pasaba, qué sucedía en su casa, por qué de alguna forma me había mandado ese vídeo y que era un poco la antesala de una toma de contacto con mi persona para explicarme todo lo que venía detrás. Y de esa forma, pues empezamos a hacer una investigación en la que hablo con nuestra protagonista, con esa pequeña, y le pido que me haga una descripción de esa persona, descripción que hace perfectamente. Y nuevamente también tengo la oportunidad de mostrarle ese álbum de fotos del que en el anterior caso fue tan resolutivo y que a mí desde luego me iba a sacar de dudas, porque identifica nuevamente y a las claras a esa abuela que se manifestaba precisamente en ese sitio. Cuando yo salgo del lugar, simplemente os pido hablar con la familia y les expongo lo que hay. Mira, la niña ha identificado perfectamente a lo que es ese familiar. Ay, ni deciré, la ha identificado, por Dios, la abuela. Entonces está la abuela. Mira, como yo les comentaba, no es que la abuela esté o no esté, yo eso no te lo puedo decir. Yo te digo
que la niña dice que ese amiguito imaginario que ella tiene y con el que habla a diario en su habitación, se trata de la misma persona que está en las fotografías y que, según me comentáis, ni conoció, ni la bisabuela. Es una persona con la que se tengan muchas fotos, que de hecho en el álbum de fotos tan solo hay 2 fotos de ella. Es decir, es imposible. Por lo cual a mí me indica, o en cierta forma, me dice que, bueno, pues que pudiera haber una conexión, sí, evidentemente es que mis palabras sean una ley acerca de todo lo que está sucediendo. Y ello llevó, pues, a que esta familia viviera otros sucesos que son también muy extraños, como por ejemplo una noche en la que la niña estaba tapada, se destapa y antinaturalmente, de una forma antinatural, el edredón parece como sube hacia arriba y se tapa de nuevo sin que la niña actuara sobre las manos o pies. Que se convendrá conmigo que desde luego y cuando menos es algo muy extraño, muy extraño. No es el único caso que existen de este tipo. También nos encontramos que los animales, nuestras mascotas, nuestros peluditos, pues también tienen esta sensibilidad tan especial. En el caso de Rocky, un perro, un bulldog francés, pues ocurre eso. Rocky era la mascota de un señor que él, Ricardo, con ya una cierta edad, gustaba de sacarlo a pasear, de jugar. Su esposa había fallecido hace tiempo y encontró en su mascota, en este peludo amigo, pues ese cariño, ese afecto, todo eso que de alguna forma hacía que se mostrara de una forma tan feliz y por lo menos tan receptivo de cara al mundo, sin agobiarse por los problemas que había y por los problemas que se tenían a diario y sobre todo por los recuerdos. Que hay una cosa que puede ser una losa, que son los recuerdos, sobre todo de la persona que no está allá y a la que se echa de menos. Uh-huh. Sí. Y Rocky, pues hay un momento en el que en su casa empieza a venir aromas muy intensos, a jazmín. Ellos tenían un pequeño jardín en el cual no faltaban nunca ni los jazmines ni las damas de noche, nunca. Y tienen un especial olor, una especial fragancia. Sí. Cuando nuestro protagonista se llevaba al perrillo a su casa, porque el padre estaba ingresado y porque tenía que estar evidentemente ese animal al cuidado de alguien, pues el perrito se mostraba muy solitario, como muy deprimido. Y eso lleva a que cuando veía de nuevo a Ricardo, el perrillo, el bulldog francés, saltara. Rocky era todo alegría, incluso se llegaba a orinar de la alegría que le daba. Uh-huh. Y eso hacía que tuviera una especial significación de cara a la familia. Aquel perrillo se había convertido en la alegría prácticamente de la casa. Ricardo fallece víctima de COVID, de complicaciones respiratorias que llevaba aparejadas con esta enfermedad, con esta peste del siglo XXI, y él pues se tiene que quedar con el animal. Como a mí me decía, yo no voy a dejar abandonado a Rocky es de la familia. Y el perrillo se mostró durante unos días muy triste. La familia también tenía un niño de 3 años, y el niño pronto empezó a decir que el abuelo estaba en la puerta. Y al igual que decía que estaba en la puerta, el padre y la madre las primeras veces le dijeron a aquello: anda, deja de decir esas cosas, niño. Sobre todo porque el abuelo había fallecido recientemente. Y debido a ello, también observaron el comportamiento del perro. El perro saltaba, brincaba, movía el rabo de una forma acelerada de un lado a otro, el poco rabo que tenía animalito y que tiene. Incluso se llegaba a orinar, como ocurría cuando veía a Ricardo. Y aquello, evidentemente, cuando le preguntaban al niño, el niño solamente decía Ricardo, refiriéndose al abuelo Ricardo, al tío Ricardo, que también le llaman de esa forma, pues también lo llama igual, Ricardo, es decir, con media lengua. Pero los padres escuchan Ricardo
es escuchar prácticamente cómo se refiere al abuelo fallecido. Y el comportamiento de ese bulldog francés, lo que recordaba a la familia era que ese comportamiento solo lo tenía cuando pasaba o cuando había estado una temporada lejos de su amigo, de su propietario, y que cuando se reencontraba el animal estallaba en gozo y le daba esa alegría. Bueno, pues esa es la misma alegría que manifestó ese bulldog francés, ese pequeño animal, que refuerza el comentario, las palabras de ese niño de 3 años, y que decía que en aquella misma habitación estaba su abuelo fallecido. Son 3 casos que os he querido exponer hoy, que de alguna forma nos recuerdan que tras un amiguito imaginario, tras la aparente imaginación de un niño, se pueden esconder otras muchas cosas, otras cosas que son diferentes por completo y que pueden llevarnos a contemplar con esperanza lo que es ese momento, ese tránsito de la vida a la muerte, o la vida cuando se acaba, que da paso a otro tipo de vida, y que en estas experiencias de niños que no tienen maldad, niños que tienen un desarrollo, en este caso, correcto en su vida, tienen la experiencia de ver a ese familiar muerto que parece estar manifestándose ante ellos y que se niega a dejarlos partir, a dejarlo marchar, porque es, al fin y al cabo, su amigo, la persona que está con él, con ella, y que también le protege, le cuida, le mima, le tapa, le da juegos, aunque sea desde esa otra orilla, que es el más allá. Yo sé que seguramente habrá muchas personas que digan, y que le pongan pues la piel de gallina a todas estas historias, pero en el fondo tienen una parte que es muy bonita y muy tierna, ¿verdad? Sí, totalmente. A mí, yo te puedo decir que a mí no me cabe ninguna duda. Mira, cuando investigan mucho este tipo de casos, siempre puede surgir la persona que sea más incrédula. Y te diga, pues yo no me lo creo. Bueno, pues mira, estás en tu derecho de no creértelo. Claro. Y yo no voy a discutir con nadie a estas alturas, pero sí es verdad que yo me baso, como te comentaba anteriormente, yo no me baso tampoco en un fin sensacionalista. Podía hacer sensacionalismo, por supuesto, pero no es mi caso. No. Si hay algo, hay algo, y si no hay nada, no hay nada, como yo suelo decir en muchísimas ocasiones. Y esto viene a colación de precisamente esa mujer, María, que se llama ella, que me mandaba esas imágenes de esas orbes. Yo no te puedo certificar que tengas un fantasma en casa. Yo te puedo certificar si esas orbes, esas esferas de luz tienen o no tienen explicación. Sí. Y te puedo certificar el origen que pueden tener, no como investigador de lo paranormal, no como periodista que se dedica en una parte de su tiempo a hablar de este tipo de temas. Te lo voy a identificar como técnico en electrónica industrial. Es decir, que ya te hablo desde un punto de vista profesional. Ya te lo podrás creer o no, pero eso en cualquiera de los casos no es problema mío. Y lo digo con el máximo de respeto, ¿eh? ¿Por qué? Porque yo no mando dentro de la cabeza de cada persona. Pero se hace ver un poco eso, ¿no? Y cuando realmente se logra ayudar a alguien, que son muchas las ocasiones en las que solo junto a Rafael de Alba o con mi equipo de investigación, pues lo hemos logrado, llega la satisfacción. Sé que hay muchas personas que nos están escuchando, porque de Huelva, gracias precisamente a Radio Cartaya y a Huelva Información, que es el diario donde escribo los fines de semana, pues me llegan muchísimos casos de aquella zona. Este caso era esperado. Hablar de esto era esperado. Sí. Y sé que muchas personas que están escuchando pues se han identificado con todo lo que he contado, porque al fin y al cabo lo que he contado es su historia. Sí. Que es todavía más trascendente. Qué bonito. Sabes que nos encanta escucharte, ¿verdad? Bueno, es la pretensión, ¿no? Que echemos un buen rato aquí por las mañanas al sabor y al color del misterio. Sí. Y fíjate que no he dicho a la escucha del misterio, sino que he hablado de colores y de sabores, algo que quien me entienda y quien haya hecho radio sabe a qué me refiero. Y que de alguna forma, bueno, pues lo importante es, como yo digo, sentir, darse cuenta que estamos vivos y que más allá de la muerte hay otro tipo de vida.
Así es. José Manuel, siempre te lo digo, pero de verdad, muchísimas gracias por estar con nosotros cada semana contándonos estas maravillosas historias, estas experiencias que te llegan a ti, y gracias por esa labor tan bonita que haces, de verdad. Compañera, gracias a ti siempre y nos escuchamos la próxima semana. Nos escuchamos el próximo jueves. Prontito tenemos que invitar a nuestro amigo Rafael, que estamos llegando al final del año. A ver si hago que la semana que viene esté con nosotros. Venga, vale. Hoy qué bien. Sería fantástico. Perfecto. Un beso muy grande. Feliz fin de semana. Gracias, igualmente. Adiós. Radio Cartaya, 107.2 FM. La música más actual suena en tu emisora amiga. Radio Cartaya, emisora municipal. Emisora municipal.